este año es crucial. ¿Qué tenemos preparado, Alexis? Alexis Coronel. Hola, toda la audiencia que tiene, que es muy amplia. Fíjate, hemos preparado el año con los acontecimientos de las dos asambleas, la elección de las dos asambleas nacionales, que marcan el inicio del panorama político, cómo se presenta este año. Pero también tenemos al frente unas elecciones primarias que están convocadas para el día 25 de junio, pero con una calendarización que hizo la Comisión Nacional de Primaria, en donde establecía que los postulados para las juntas electorales, las juntas para la elección primaria en cada estado tenían una fecha, en primer lugar era hasta el 30 de noviembre, luego hasta el 15 de diciembre, luego hasta el 30, ahora es hasta el 30 de enero. Esa incertidumbre, esa cambiadera nos ponen a pensar que dentro de la oposición, a propósito de lo que pasó el 5 de enero, con el G4 y pasó a ser G3, pues ellos están jugando a un tema de que no hayan primarias, cosa que insistimos desde el equipo de María Corina Machado y con nuestra candidata, que debe haber elección primaria y que debe haber una renovación de liderazgo en el país por todo lo que está pasando, para que la gente pueda acudir a una eventual elección en el momento que se convoque. Ese es el panorama que tenemos abriendo el año, con una comisión de primaria que no se sabe, que para mí, en lo particular, con todas las cosas que están sucediendo, como lo está manejando el G3, que son los que componen la plataforma unitaria, pues lo están manejando para que no haya primaria. Y obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo porque es el único instrumento que tenemos en este momento de renovación del liderazgo en el país. Y es necesario para que en Venezuela haya unas elecciones, comiencen a montarse todo el esquema de unas elecciones libres y transparentes, donde la gente elija. Ese es el panorama con el que estamos abriendo el año. Ok, Alexis, aquí está Ramón Bravo, ya se incorporó, él es secretario político de Venezuela, acá en Carabobo, que viene recorriendo, yo lo he acompañado en varias giras por varios municipios. Inclusive la semana que viene tenemos varias visitas a varios municipios. Vamos a ir al occidente de Carabobo y contigo tengo unas cosas pendientes también, Alexis, para ir a otras partes del país. ¿Cómo estás viendo tú el panorama, Ramón? Y luego, para tratar de contestar algunas preguntas que nos hacemos nosotros, nos hacen a nosotros, y vemos que todavía hay muchas dudas. Hay como, oye, ¿iremos a salir? ¿No iremos a salir? Este atolladero. ¿Cómo estás sintiendo tú todo, Ramón? Bueno, buenos días, profesor. Pablo Abre, Alexis Coronel. Salud. De verdad complacido por estar compartiendo este live con ustedes. Mira, profe, lo que se siente en las calles, yo me imagino que los líderes de los partidos políticos del G3, G4, que en realidad es G4, simplemente que están peleados entre ellos en este momento, ellos lo perciben. Y yo opino igual que Alexis, ellos van a hacer todo, hasta lo imposible, para que no se dé un proceso de primaria. Profe, porque el sentimiento de la calle es que es imposible que el G4 le gane unas primarias a María Corina Machado. Su propia militancia, y nosotros, profe, lo hemos vivido recorriendo el sur de Valencia, la propia militancia de esos partidos, Acción Democrática, de la de Henry Ramos o la de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, su propia militancia, sus propios dirigentes de base se van a volcar con María Corina, independientemente de lo que digan los partidos políticos a los cuales ellos pertenecen. Aparte de eso, algo que de verdad yo vi con mucha alegría es que los mismos ciudadanos en las comunidades, en los barrios, en las localidades, se están organizando en un voluntariado con María Corina Machado, y se están organizando, valga la redundancia, voluntariamente, sin que nadie los jefe, no, simplemente ellos se están organizando porque María Corina Machado en este momento se convirtió en un sentimiento, se convirtió en la única opción, porque es la única que tiene fuerza moral para llegar a cualquier persona en cualquier barrio y pedirle el apoyo.
y ellos están convencidos, como nosotros estamos convencidos de que María Corina es la única opción para nosotros salir de este atolladero donde estamos metidos. Alexis, ¿qué se está haciendo para nuclear, para encauzar? Eso es lo que está diciendo Ramón, que todos lo estamos sintiendo. Uno se la pasa en los mercados, uno se la pasa en el taxista, uno se la pasa en la calle, y eso es lo que uno escucha. Por eso yo tengo la misma preocupación o percepción que tienen ustedes. Aquí el G4 o el G3, como lo quieran denominar, inclusive hasta el propio régimen, van a tratar de hacer lo imposible para impedir que emerja con legitimidad del voto María Corina como una opción real para asumir la presidencia de la República. Desde luego, esto no es un trabajo solo de María Corina, esto es un trabajo de toda la gente, pero siempre en todas las organizaciones hace falta un gerente, hace falta una bandera, y allí es donde la gente está viendo a María Corina. ¿Qué estamos haciendo o qué debemos hacer, Alexis? Tú estás con los números, con esto, con el activismo, para que esas personas que se nos acercan a nosotros, que inclusive ya abrimos unos Instagram, unas cuentas, una cuestión, para ir como, que vayan aportando sus ideas. ¿Qué debemos hacer para canalizar toda esa lucha, para que esa lucha no quede ahí? Porque ya van a venir protestas, así no lo quiera. La gente se está comiendo un cable, la gente está frenando en el hierro, van a venir protestas espontáneas, ¿ok? Y de alguna manera esa protesta va o ser utilizada por el régimen o ser utilizada por otras personas para tratar de diluir este aluvión que se está viendo hacia María Corina Machado. Ahí el humor social del venezolano en este momento está de los venezolanos que estamos en Venezuela. Yo estoy en Venezuela, me vine hace unos meses, todo el mundo sabe que vivía en el exterior por cuestiones profesionales, pero regresé hace 5 meses y estoy incorporado a la campaña de María Corina. Ahora bien, hemos medido durante los últimos días del año pasado, del pasado año que terminó el 31 de diciembre, y lo que va de año, estos 7 días del año, hemos medido el humor social de la gente, y la gente ya no aguanta más. El disparo del valor del dólar a 20 bolívares, pues ha hecho que la gente, haya una discusión pública de la gente. Tú te montas en el metro de Caracas y ves 3, 4 personas hablando del tema, de su metro cuadrado, de lo que le está afectando en torno al valor del dólar, y tú dices, wow, aquí va a pasar algo, aquí nadie está liderizando esto. Sin embargo, cuando la pregunta de la gente misma, en esos debates de calle que se hacen dentro del metro y que se hacen en cualquier plaza pública, bulevar o lugares concurridos de la gente, alguien asoma el nombre de María Corina, y todos están de acuerdo de que ha sido la única y que es la única que puede conducir un proceso de cambio en Venezuela. De manera que yo creo que van a producirse, como usted dice, imagínense, con 130 bolívares que gana un pensionado, más un bono que recibieron hoy del bono de Reyes de 75. Con eso no vive hoy en día. Eso son $10 que tiene a la gente. Con eso no vive la gente hoy en día. Pues ese humor social, nadie lo está capitalizando y solamente se están agrupando alrededor de María Corina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como equipo que estamos canalizando? Pues a llamar a toda la gente, hacer un llamado, abrir las puertas, poner canales de comunicación entre la gente y el equipo de María Corina, y dentro, inclusive dentro de la candidata es abierta y es una mujer que está en la calle, que sigue en la calle, que no ha dejado de estar en la calle, pues ha puesto los canales de comunicación con ella, y pues nosotros haciendo el trabajo. Estamos haciendo un trabajo más que de incentivar o llamar a rebeliones, porque no lo vamos a hacer. Es la misma gente que se está organizando y en cualquier momento aquí puede pasar algo. Hemos abierto puertas, hemos hecho, nuestra candidata ha presentado propuestas para que no lleguemos a esos extremos, entre ellas la renovación del liderazgo, las elecciones primarias, pero vemos que los sectores que componen el G4 y el G3
y la plataforma unitaria que los agrupa, pues se empeñan en no darle cabida a esa comisión de primaria, que creo que en los próximos días ellos mismos se van a dar cuenta que no son útiles para nada, porque sencillamente no se dejan manipular. Algunos no se dejan manipular por el G4, por el G3, y pues sencillamente terminarán renunciando a eso, y se acabará el tema de la convocatoria de primaria, porque en la onda está, en la calle está, que no va a haber ningún tipo de renovación si no hay primaria. Quien gane las primarias se lleva todo. Es importante, Alexis, hacer como una división o un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos del G4, los G3 son los cogollos, es la cúpula, porque la gente de base está de acuerdo con la primaria, la gente de base no está de acuerdo con imposiciones, la gente de base no le gustaba lo que estaba pasando con Guaidó, ni le gustó tampoco lo que le hicieron a Guaidó, pero no por ser Guaidó, sino porque pareciera que todo es por una repartición de dinero, una repartición de plata, yo me refiero no por la libertad del país, sino por negocios internos entre ellos mismos. Cuando yo me refiero al G4 y cuando todo el mundo se refiere, y también Ramón Bravo y todo, y nuestra candidata se refiere al G4, nos estamos refiriendo a las cúpulas, no a las bases de los partidos políticos que nos componen. Es la cúpula. Importante recalcarlo, porque aquí la gente dice divisionista. No. La gente sabe qué es lo que está pasando, quiénes son los que dividen. Aquí ya se acabó ese chantaje, que si la unidad, que si la cuestión, que si la unidad es el G4, el G3, ya no. Ya se sabe que esos son la cúpula, lo que andan buscando otra cosa. Aquí lo que tenemos es que promover la unidad de propósito, que ahí podemos coincidir todos podemos coincidir, menos el régimen, por supuesto, ni los que le hacen la cama al régimen. ¿Te iba a decir algo, Ramón? Sí, profe, un poco enmarcado a lo que acaba de decir Alexis con respecto al sentir del venezolano, que él llama el humor del venezolano, que nosotros como equipo, como partido político, tenemos que interpretar en este momento el sentir de los venezolanos. Acompañar a esos venezolanos, a esos trabajadores, a los empleados públicos que van a salir desde el día lunes a las calles, y nuestra tarea es acompañarlos, impulsar su lucha, eso sí, respetando que ellos son los protagonistas, los gremios en este caso son los protagonistas de esas luchas, pero en realidad el sentir del venezolano de a pie ahorita es que no puede llevar el plato de comida a su casa, profe, que no tiene para comprar las medicinas, y nosotros tenemos que ser muy inteligentes en eso y unir la parte, porque estamos claros que el problema de fondo sin duda es Nicolás Maduro, estamos claros en eso, pero tenemos que unir el discurso político con las necesidades del día a día del venezolano, que es la realidad, que es lo que le está aconteciendo todos los días a nuestros hermanos venezolanos. Todo esto que nosotros estamos hablando, que es lo que la gente habla y que es lo que la gente se preocupa, por supuesto, el régimen hace rato analizó esto, ¿ok? Porque ellos nos llevan a nosotros una ventaja muy grande. Tienen una sala situacional, un árbol que sabe qué es lo que puede ocurrir, qué no puede ocurrir si ocurre esto, tal cosa, porque toda esa inteligencia bueno, que ya no existe cuando la Guerra Fría, que esa inteligencia está acá, ¿okay? En estos países donde están dominados por este socialismo del siglo XXI o por el Foro de Sao Paulo, ya ellos deben estar imaginándose que van a venir protestas. Ya ellos deben estar imaginándose que va a ser un aluvión imposible. ¿Qué crees tú que pueda hacer el régimen? Porque aunque sea impredecible, uno ya con tantos años, 23 años, estuvimos soportando esta locura, ya pudiéramos pensar, quién sabe si se le ocurre adelantar unas elecciones, quién sabe si se le ocurre tal cosa, cuál puede ser, o sea, la gente está inquieta, ¿ok? Desde luego, no somos brujos, no tenemos una bola de cristal, pero sí pudiéramos, me gusta eso, lo que acaba de decir Ramón, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es acompañar a los gremios en sus luchas. ¿Ok? Que si bien es cierto que esto no se va a solucionar con un aumento de salario, pero sí es cierto que las luchas gremiales tenemos que acompañarlas, que no solamente por el aumento salarial, sino por las condiciones de trabajo laborales. Los profesores universitarios, por ejemplo, todos los sectores de las instituciones públicas, pero vamos a hablar del sector universitario, que es el que más estamos involucrados nosotros, Ramón. Vaya, es imposible exigírsele a un trabajador universitario que cumpla con su labor. Es imposible si no tiene ni siquiera cómo comprar la pastilla de la tensión, o de la diabetes, o de alguna cuestión, o algún tratamiento. Díganme los que tienen alguna enfermedad como el cáncer,
que son tan costosos, y te lo digo con propiedad. Okay, a mí no me van a estar diciendo que yo estoy hablando de especulaciones, no, chicos. Yo fui paciente hasta el año pasado oncológico y veo lo que sufre y veo, hay gente que se muere de lengua, se muere, sí, porque no tiene ni siquiera cómo pagar una consulta. Y si le descubren que tiene algún tumor, no tiene ni siquiera cómo operarse. Y si logra operarse por una ayuda humanitaria X de alguien, una fundación, porque hay muchas fundaciones ahí que pueden ayudar, siempre son insuficientes. Después, los tratamientos colaterales, que es la quimio o la radio, todo eso es costosísimo. Yo hablaba con el médico, el jefe del equipo que aplicó la radioterapia a mí, y yo le decía, ¿cómo hace la gente? Y dice, gracias, y yo lo vi, hay gente muy solidaria aquí, esas mismas clínicas privadas. Mire, aquí hay 56 pacientes, ¿ok?, que tienen que ser tratados con radioterapia. 56.000 en Venezuela. Y en Venezuela hay 24 instituciones privadas, ¿ok? Esas funcionan, pero no son suficientes en todo el país. ¿Y ustedes saben cuántas públicas hay? ¿Cuántas? Dos. O sea, le hace 1 y 2. Ahorita aquí, cosa que me contenta, ojo, cosa que me contenta, el gobernador de Carabobo dijo que se iba a inaugurar en los próximos días un nuevo acelerador lineal acá en el oncológico Miguel Pérez Carreño. Ahora, no basta tener un acelerador lineal de punta, el más moderno de Latinoamérica, sino cómo va a ser el servicio. Existirá para mantener ese servicio, porque eso, si se echa a perder una tarjeta, ¿cómo le van a reponer? Ojo, el que tenía antes allí se le echó a perder una tarjeta y no se sabe dónde está. Es decir, con tantos miles de millones que le ha ingresado a Venezuela, es justo que se nos esté muriendo la gente porque no pueda ser atendido. Bueno, Ramón, Alexis y amigos que nos están escuchando, mire, bueno, eso necesitamos darle un sacudón al país, pero no podemos vernos al ombligo nada más. No podemos solamente ver tú sí y yo no, papá, es un problema de todos, porque el egoísmo, la mezquindad es la que no nos ha tenido acá. Pero ese egoísmo y la mezquindad está en la cúpula, no está en la base. La base está clara. La base quiere vivir en un mejor país. Usted le pregunta a cualquiera, así sea de la base de los rojos, vamos a estar claros. ¿Usted le gustaría que su hijo tuviera una buena educación? No hay uno que te diga que no. No hay uno. No hay uno. Entonces, ¿cómo no podemos coincidir? ¿Cómo no podemos canalizar? ¿Cómo no podemos darle forma a esto? Por Dios. Bueno, yo creo que esto que ocurrió con el G4, con el G3, con Guaidó, ahora haber nombrado otra junta directiva, no sé para qué cipote, sino para manejar los reales esos que mandan ahí, que si defensores de la democracia, esto, lo otro. Mire, fue bien bueno que ocurrió. Bien bueno que ocurrió, porque ahora se descubrió y se le cayó el disfraz o el chantaje de la unidad. ¿Qué pasa, Alexis? Si aquí se adelantan las elecciones. Tú eres esa tesis, ojo, y te lo estoy diciendo y te lo voy a empezar acá. Tú, desde el año pasado, me estás diciendo, mire, profesor, aquí lo más seguro es que este gobierno, como no le conviene primaria, no le conviene esto, no le conviene, a lo mejor se lanza una enyoyay con un adelanto de elección. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que el 16 de enero se abren las puertas del CNE y nos van a sorprender con una consulta para hacer una enmienda constitucional para convocar unas elecciones en el país. Yo creo eso, soy de esa tesis, la he venido manejando desde el año pasado. Creo que eso está en el escritorio del presidente del CNE y del directorio, inclusive. Viene un cambio de directorio dentro del CNE ahorita en este mismo mes de enero, y eso va a ser el anticipo del anuncio de unas elecciones que van a ser convocadas para entre el mes de julio y el mes de agosto de este año. Creo que para el gobierno llegar a diciembre de este año, un proceso va a estar totalmente desgastado, a pesar de que algunos economistas dicen que inclusive organismos internacionales dicen, como el Fondo Monetario, que el crecimiento económico en Venezuela va a estar aproximadamente del 6.5 Producto Interno Bruto del ingreso,
yo creo que el gobierno está muy mal porque la economía venezolana está muy mal. La impresión de billetes en el mes de noviembre, los meses de octubre, noviembre y diciembre, hizo que disparara el dólar a 20 bolívares. Pues eso es una cuestión que no lo aguanta este gobierno y este régimen, que sí ha aguantado otras cosas, pero yo creo que el humor social del venezolano está ya muy fuerte, y creo que sí, este año van a haber elecciones, hay que prepararse para ese escenario. Los venezolanos tenemos que organizarnos en torno a una figura, y nuestra figura es María Corina Machado, pero antes queremos que haya un proceso de elecciones primarias, que obviamente tanto el gobierno como el G4 no quieren que hayan elecciones primarias, porque hay indudablemente la abrumadora mayoría se la llevaría a María Corina Machado. Y yo sí creo que va a haber elecciones este año. En esa hipótesis que tú manejas, o esa tesis, ¿ok? Que se adelantan unas elecciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros en lo interno... Porque ellos van a decidir, el G3 va a decidir supuestamente su candidato de consenso. ¿Se atreverá el G3 o el G4 a decir que el candidato de consenso es María Corina Machado? No. Estoy seguro que al G3... Es que además de eso, nuestra candidata ha planteado unas elecciones primarias porque hay que renovar liderazgo. Si usted va a una elección con el G3, ellos mismos le van, con las negociaciones que han denotado, que han quedado públicamente claras, pues ellos tienen negociaciones con el gobierno, con negociaciones que cada día se descubren más cosas de lo que negocian y que el pueblo venezolano no sabe. No es que estemos dividiendo ni nada por el estilo. Lo mejor sería elegir una candidatura mediante una primaria, porque nos permite renovar el liderazgo. Con ese liderazgo, pues María Corina puede ser candidata de la plataforma unitaria, pero con ese liderazgo no llega a ninguna parte. No llega a ninguna parte, porque necesitamos votos, que los tiene María Corina, pero también necesitamos defensa del voto. Y ahí la plataforma con esa dirigencia que tiene, sin ningún cambio, pues harían lo que siempre han hecho y obtendríamos los resultados que siempre hemos obtenido. De manera que ahí yo no veo a María Corina en un escenario de consenso dentro de la plataforma, porque ellos seguirían controlando todo lo que es la maquinaria electoral que se supone que ellos tienen, que no tienen, que se supone que ellos tienen, y eso indudablemente mataría un poco la esperanza del venezolano. Ramón, ¿qué dices tú? Sí, profe, y quedó demostrado. Alexis dijo algo importante, que el G3 presume de una maquinaria que no tiene, y eso quedó demostrado en el último proceso electoral, cuando le ganó a la tarjeta de la MUD, le ganó la Alianza Democrática. Pienso igual que Alexis, yo creo que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos aceptar ir a un proceso electoral sin una renovación del liderazgo, o con ese cogollo del G3 o el G4 llevando el equipo político de María Corina, porque sería una gran decepción para los ciudadanos. Justamente la fortaleza de María Corina es su coherencia, y una foto con Henry Ramos, con Jorge o con cualquiera de estos personajes sería garrafal, sería. Sí. Ahí se le está perdiendo el audio se perdió Ramón. ¿Estás escuchando, Alexis? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo haríamos para defender? Y ahí tenemos que tener gran presión, porque nosotros tenemos 6 millones de venezolanos, ponle tú que tengamos 3 millones en el exterior inscritos. ¿Cómo hacemos para no solo obligar, sino para que se le garantice el derecho a estos compañeros que están en el exilio? Porque no se fueron de vacaciones, se fueron huyendo. Si las elecciones son este año, no da tiempo de abrir un proceso, y no están preparados en el CNE con máquinas en los consulados para albergar los cambios de residencia y los nuevos cedulados, porque los cedulados que les corresponde votar en este año, que son cerca de 6 millones de venezolanos, ¿ok? Inclusive
Aquí habría un proceso de una apertura, si las elecciones llegasen a ser este año, una apertura de proceso de inscripción y cambio de residencia, algo que nos preocupa a nosotros, pero que nos preocupa cuando nos preocupa es porque nos estamos ocupando. Hay 1.600.000 venezolanos que han migrado de otras ciudades de Venezuela para Caracas, porque por el nivel de vida, porque se gana mejor en Caracas, y han migrado, y tenemos que ver cómo hacemos para que esa gente, ese 1.600.000 venezolanos que votan, que han migrado a Caracas, pues voten en el proceso electoral, en los sitios donde entonces, esa migración no vamos a lograr, les estamos exigiendo al CNE que coloque las máquinas, pero como todos sabemos, el CNE va a aplicar una operación Morrocoy porque el mismo gobierno no le interesa. Entonces, lo que he dicho desde hace 4 meses que me incorporé al comando de campaña de María Corina, es que nosotros debemos tener un plan, y el plan lo tenemos, para ver de qué manera logramos que esa gente que está en el exterior vote, ¿ok? Sabemos que estamos identificando dónde están nuestra ala de 20 Venezuela, que es 20 Mundo, está haciendo un extraordinario trabajo con la ONG en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, España. Están haciendo un extraordinario trabajo identificando a los venezolanos que están en el exterior y que votan, no tienen su proceso para elegir en esos países, pues votar desde esos países no lo tienen legalizado. Entonces estamos tratando de que hay un proceso de apertura que no puede durar 15 días, tendría que ser un proceso de 30 días y tendría que colocar 2, 3, 4 máquinas y no una máquina en cada, porque colapsan. Entonces, dentro de 20 Venezuela estamos impulsando, y nuestra candidata está impulsando el hecho de que se aperture ese proceso de inscripción, y estamos localizando a los venezolanos para organizarlos para esa elección y para ese proceso. El tema no es tan sencillo abordar. No es tan sencillo. No es tan sencillo abordar porque las condiciones que se están exigiendo, que no es nada del otro mundo, sino son inclusive condiciones elementales, sin maquinitas, sin plan república, que voten, ¿ok?, en el exilio. El tema es materializarlo, Ramón. Fíjate una cosa que voy a aclarar. Disculpa, Ramón. Ajá. Una pregunta para Alexis, que es el que está en el equipo nacional. Alexis, yo creo que hay que explicarle didácticamente al ciudadano el peligro de unas primarias con las máquinas del CNE. Eso es importante, porque la gente no está clara. Ajá, te escucho. Fíjense una cosa. Nosotros estamos impulsando, nuestra candidata está impulsando un mensaje directo a la comisión de primaria de que el voto tiene que ser manual, pero ese voto, nosotros estamos hablando de elecciones primarias. Hay gente que quizás ha confundido el mensaje de nuestra candidata. Las elecciones primarias tienen que ser sin el CNE, sin el Plan República, y tiene que ser un voto manual, para dar una demostración al mundo de que un proceso que como dice el profesor, no es nada fácil, pero sí le podemos dar una demostración al mundo que un proceso manual es factible y es transparente y es garantía de que los cambios en Venezuela se pueden lograr mediante ese proceso. De manera que desde nosotros vamos a seguir insistiendo, y María Corina está dispuesta a contarse en un proceso electoral bajo esas condiciones, un proceso electoral interno de elecciones de primaria. Quienes no están de acuerdo con esas condiciones que ha puesto nuestra candidata es el G4 y el G3. Y por eso es que hay cierto retraso con eso. Es un tema que no es fácil para el G3, para la cúpula del G3 y el G4. No es fácil. Una pregunta que voy a hacer aquí como pensando, porque me la han hecho. ¿Qué pasa si no hay primaria? ¿Qué pasa si el G3 se pone de acuerdo y nombra un candidato de consenso? ¿Qué tú crees vamos a hacer nosotros? Bueno, hay elecciones. Nosotros sí. Estamos hablando en la especulación. Una cosa es lo que uno supone y otra cosa son los acontecimientos.
Bueno, yo como usted me conoce, profesor, desde hace muchos años soy una persona que yo nunca supongo nada. Yo me imagino escenarios, sí, escenario A, escenario B, escenario 3, escenario E, escenario D, ¿ok? Entonces, ese escenario de, indudablemente, nuestra candidata va a tomar una decisión, este, porque eso es se vislumbra es un escenario de imposición de un candidato por consenso del G3, ¿no? Pues frente a eso le estarían dando una patada a todas las propuestas que ha hecho nuestra candidata para participar en un proceso de primaria. Entonces ya iniciaríamos un proceso de lucha ya directamente de condiciones para las elecciones que sin duda alguna yo creo que van a ser este año. El profesor se quedó guindado ya. No, lo que pasa es que estaba entrando una llamada y estaba colgando. Okay. Estamos transmitiendo aquí por el mismo celular. ¿Qué pasa, Alexis? Ramón, nosotros estamos pensando en un escenario quizás, por supuesto, hipotético, político, pero acuérdate que estamos enfrentando unos bandidos que no le importa hacer lo que le provoque no solo para mantenerse en el poder, sino para eliminar a cualquier figura o cualquier situación que pueda ocurrir. La pregunta que te voy a hacer, o le voy a hacer, es la suposición que voy a hacer. ¿Qué pasaría si estos bandidos se les ocurre promover una revuelta entre ellos mismos, de poner a Maduro, no es nada para ellos, o crear disturbios provocados por ellos mismos en distintas regiones? ¿Qué debemos hacer? Tomar parte con. Y si ellos, entiende lo que te puedo decir, aquí puede pasar cualquier cosa, porque así como hay divisiones en la cúpula de la oposición por plata, el gobierno también son una cuerda de bandidos. Las mafias, cuando tienen tanto tiempo, empiezan a crear mafias aquí, mafias allá, y empiezan a crear paranatos internos. Y puede crearse alguna fricción que debe existir, aunque no la exterioricen, aunque uno la pueda sospechar. Y bueno, puede ocurrir cualquier escenario al electoral que nosotros estamos pensando. No lo han pensado. No sé si Ramón tiene algo que decir para yo decir. No, te escuchamos. Interesante el planteamiento del profesor. Fíjate, tú te has paseado por los escenarios que tradicionalmente ha usado el gobierno en estos 23 años. Ellos han creado cuando ellos ven, viene un conflicto, que indudablemente aquí debe venir un conflicto, ellos mismos se adelantan y lo crean. Entonces, cuando ellos ven que van a venir, hoy en día, la comunicación política nos indica que cuando viene una crisis que nos va a afectar, pues nosotros nos adelantamos a la crisis, nos adelantamos. Ellos van a aplicar eso que tú dices, Pablo, con toda la razón y con todos los argumentos por lo vivido en estos 23 años, pues ellos van a adelantar una crisis, y esa crisis la van a adelantar y ellos mismos van a poner cómo la van a controlar. Entonces, tú preguntas, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar eso? Ese es un tema que indudablemente, obviamente por aquí no debemos revelar cómo lo vamos a enfrentar, pero sí decirle a la gente con mucha confianza que tenemos un plan, y la gente dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí tenemos un plan frente a eso. Ese es un escenario que tenemos y que estoy seguro que el gobierno lo está manejando pues con todo el dinero y toda la plata del mundo para enfrentar esa crisis. Ellos mismos pueden generar la crisis antes que se les presente la crisis, porque saben que se les va a presentar. Entonces, frente a eso, nosotros estamos preparados, dentro del equipo de María Corina, a nivel nacional, estamos preparados para acompañar
a la gente, porque sí, la gente va a salir a la calle. Este lunes hay protestas de los educadores, pero detrás de esa protesta viene una ola de protesta de gente que con mucha razón está reclamando un salario digno para poder vivir en Venezuela. Porque hoy en día, ciertamente, usted sale a la calle y consigue todo lo que busca. Lo que pasa es que toda la economía está dolarizada, y con un dólar a 20 bolívares, pues eso se pulverizó, claro, el salario del trabajador. Sí. A mí como me gusta poner los pies en la tierra, y quizás, bueno, viendo con el retrovisor, quizás solo para analizar, quizás, oye, qué rabia, ¿no? Que no se pudo aprovechar lo que se tuvo, ¿okay? Todo el reconocimiento. Fíjate tú, si apenas hace 2 años gozábamos, no sé, si era por negocios, si era por negocios, si era en todos los países. Eso es mentira que Venezuela es el único país bandido, no, todos los países hay bandidos. Los gobiernos en todos los países hay negocios, pues se pusieron de acuerdo para repartirse el dinero de la ayuda humanitaria, está todo medido. Aquí yo no meto la mano con él. Que si Estados Unidos es la cúpula de la honestidad, olvídate, ahí también hay bandidos, hay lobistas. Bueno, lo que te quiero decir con esto está, no, ya no está, tienen más, bueno, todos estos países, ya Brasil ya no tenemos a Bolsonaro, la cosa se nos va a complicar un poco frente a estos bandidos, ¿ok? Porque no tenemos ese apoyo que de alguna manera pudo haberse dado años atrás. Ahora sí debemos decir, epa, estamos solos, lo que siempre se decía, bueno, esto, lo otro, que no cuenten con la comunidad internacional. Y el tiempo, no sé si fue por la comunidad internacional o si fue por los interlocutores con la comunidad internacional. Si yo no quiero que me ayuden, es hipotético meterse en la comunidad internacional acá. Entonces, aquí cobra fuerza la especulación que yo pueda tener en este momento, en que si hay divisiones internas en ese paranato llamado PSUV, llamado gobierno, llamado como ustedes régimen, si hay divisiones, pudiera cobrar fuerza, ojo, que emerja un interlocutor del gobierno válido que le garantice los intereses a la región. Cuidado, fíjense lo que voy a decir, porque como estamos hablando acá normalito, esto aquí pudiera surgir inclusive, bien sabe si esa idea de juntas de transiciones, esto no sabe, o eso tan anhelado del tercer paso o el segundo paso del Guaidó, que era el gobierno de transición, que no ha existido, porque como queramos verlo, no podemos salir del madurismo hacia nada, hacia lo contramadurismo. Yo creo que aquí debe haber como un gris, como una transición. No es que creo, pudiera ser el escenario. Lo maravilloso sería, oye, que se dieran las elecciones primarias, que gane arrolladoramente María Corina, exista un gobierno de concertación, que se juzguen a los bandidos, y que vengan los capitales y que se establezca el plan Tierra de Gracia para Venezuela. Eso es ideal, maravilloso. Pero lamentablemente lo que uno anhela no es siempre lo que se da. Uno tiene que ser pragmático a la hora de la chiquitica. Entonces, esa puede ser, puede ocurrir también. Puede ocurrir. Pablo, no digas eso, porque no, papá. Aquí cosas que uno piense y cómo debe abordarse. Punto. Lo que no podemos perder nunca de foco es la organización. Estar, como dijo inicialmente Ramón, agarraditos de manos con las luchas sociales, agarraditos de manos con las exigencias, porque mira, muchas veces la gente no sabe ni lo que está pasando políticamente, el de a pie. Políticamente le importa un camino si sacaron o no sacaron a Guaidó. Total, el hambre sigue existiendo. Hablando, nosotros debemos iniciar o continuar con una política educativa social y bajar ese discurso al más necesitado. Que ese discurso no se
quede aquí en Instagram, que ese discurso no se quede aquí en reuniones de partidos políticos para ver cómo nos repartimos el país, porque estaríamos haciendo lo mismo que se viene haciendo durante todo esto y que llegamos a esta barbaridad. Entonces, yo creo que debemos despojarnos un poquito más de lo político y ponernos un poquito más el traje humano, ¿ok? Que Fíjate, es lo que ha hecho falta. Fíjate lo que nosotros nos hemos planteado. Bueno, hemos venido trabajando desde que nos incorporamos a la campaña y lo venía haciendo María antes que yo me incorporara. Es de acercamiento en territorio a la gente, más acercamiento a la gente. Necesitamos más acercamiento a la gente, hablarle más a la gente cara a cara y decirle, hablarle del tema y qué está planteado. Lo que tú hablabas al principio de la Junta de Transición, pues yo me lo quité de la cabeza. Quizás tú, un hombre que eres muy catedrático y que has vivido algunos procesos en Venezuela y has visto procesos también de transición en el mundo, pues quizás te planteas eso, pero la solución inclusive para el régimen no es un proceso de transición. La solución no es, porque al final ellos nunca se quieren desprender del proceso. Lo más fácil que tendrían ellos es convocar a una elección, hacer una modificación y convocar a una elección. Hay gente que dice, bueno, pero es que es inconstitucional. Bueno, ya ellos tienen el mecanismo para hacerlo, haciendo la enmienda constitucional y convocando a unas elecciones. Eso está en manos de ellos, inclusive del parlamento que ellos manejan, del tribunal que ellos manejan, del mismo CNE que ellos manejan. Está en manos de ellos. Yo creo que la crisis que se está planteando en Venezuela, mientras más pronto, por eso es que estoy de acuerdo que este año van a haber elecciones en Venezuela. El escenario que mejor les favorece a ellos un adelanto de elecciones, porque agarraría, ellos dicen que agarrarían a la oposición sin organización y fragmentarían a la oposición, cosa que yo, pues chévere que ellos lo piensen así, yo no lo veo así. Yo veo un país polarizado, no entre el G4 y el gobierno. Yo veo un país polarizado que se va a polarizar y que ya va camino a la polarización, y en ellos se incluyen inclusive gente del régimen, de chavistas y maduristas, que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Yo veo un país más polarizado, o sea, los que están con el gobierno y los que estarían con María Corina. En ese escenario, yo veo a una María Corina muy fuerte. Ahora, hay que estar bien claro que nosotros tenemos que trabajar en base a un plan, que lo tenemos, que María Corina lo tiene un plan. Indudablemente los planes no se revelan, pero se está trabajando en un plan para ese escenario electoral. Sabes que un poquito, yo difiero con ustedes yo siento que este gobierno políticamente está más fuerte que nunca. Y creo, igual que Alexis, que este país indiscutiblemente ya está polarizado entre el madurismo y, sin duda alguna, el sentimiento opositor. Lo va a capitalizar María Corina Machado, como sin primaria. Claro, la ventaja de las primarias es que se legitimarían los liderazgos desde María Corina hasta todos los niveles, ¿no? Es importante que lo que dice Alexis también, que ellos ya, el equipo nacional está trabajando en todos los escenarios. Eso es importante. Sí es probable que el gobierno adelante las elecciones presidenciales. Yo no veo elecciones generales acá en Venezuela, porque unas elecciones generales facilitarían la unidad opositora, ahí sí, entre todos los partidos, porque no es lo mismo lograr un consenso en base a la candidatura de una persona, que en este caso sería la candidatura presidencial, a la candidatura presidencial y 23 votaciones y 305 alcaldías y no sé cuántos diputados. Los escucho. Esto lo que yo coloqué y de la Junta de Transición y todo es porque son temas que se discuten, temas en los cuales se habla. Temas no es que uno anhela o no, sino son temas que el objeto de este live es precisamente tratar de dar respuestas a algunas interrogantes que hay en el panorama. Y yo creo que nuestra posición para demostrar una vez más que somos distintos a los demás, es decir, que hablamos con lo que creemos y hablamos con la verdad, tenemos que tocar todos
todos los aspectos, gusten o no gusten, para que la gente tenga a alguien confiable a quien preguntar. Entonces, yo creo que esto deberíamos hacerlo periódicamente, Alexis y Ramón. Por ahí han hecho algunas preguntas, no sé si ustedes las han leído, pero por supuesto la gente tiene sed de respuestas, porque hay más preguntas que respuestas. Algunas, precisamente por el modelo de gobierno que hay, por el oscurantismo que hay en la oposición, o mejor dicho, en lo que se presentaba como la oposición, y nosotros jamás debemos promover el oscurantismo. Nosotros debemos ser transparentes, guste lo que se diga o no guste, porque eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que genera credibilidad. Y por eso María Corina tiene credibilidad, porque ha dicho las cosas que son en momentos que gustan y otros momentos que no gustan. Y ya esa cosa de divisionista, lamentablemente aquí el tiempo siempre nos ha dado la razón. Y cuando lo digo lamentablemente, porque después cuando nos la dan ya es tarde. Entonces tenemos que, oye, viste, tenía razón. Y la gente que son furibundas radicalmente, inclusive visceralmente, no radicalmente, en contra de María Corina o quienes pensamos de esta manera, les da rabia, ¿ok? Y en lugar de reconocer que teníamos razón, se empeñan en desquitarse en que no teníamos razón. Entonces, son cosas, son hasta... Bueno, pero gracias a Dios ya cada día se están despejando más las dudas. ¿Tú ibas a decir algo, Ramón, o vale? Sí, profe. Una pregunta para los dos, para Alexis y para usted. ¿Sabes qué? Yo pienso que no es que no me preocupa el G3, por supuesto, es una plataforma que tiene dinero, además en alianza con Maduro es de preocupación. Pero electoralmente yo he visto que ha venido creciendo más que el G3, por supuesto muy lejos de María Corina, pero más que cualquier candidato del G3, el conde de Guácharo, Benjamín Rauseo. Nosotros estamos, Alexis, tenemos un escenario donde eso se plantee y cómo atacarlo. O sea, cómo atacarlo, porque él sería una ficha divisionista, sin duda alguna, del gobierno de Maduro. Bueno, mira, es muy fácil, pasó en Argentina en las elecciones intermedias hace poco, en las cuales participé, y va a ocurrir aquí en Venezuela. La figura de Benjamín Rauseo, el conde de Guácharo, la monta es el gobierno. De hecho, los que están dirigiendo la campaña de Benjamín Rauseo son Kiko, el periodista, está el gordo Barreto, y está para hablarte del contexto de lo que rodea al conde de Guácharo, y está Vladimir Villegas. Esos tres personajes están dirigiendo la campaña del conde de Guácharo, y es más mediática que una campaña de contacto, de organización, de territorio. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela, para los venezolanos, eso se va a polarizar. Si no hubiese una candidata como María Corina que generara confianza en el país, el voto, el que fuese a votar, porque ahí ganaría la abstención, se diluiría entre de los opositores, pues un grueso se lo llevaría el conde de Guácharo. Pero con una candidatura de María Corina en la calle, el voto definitivamente se polarizaría, y ese tipo de candidatura pues se minimizaría enormemente, y solamente captaría el voto madurista chavista que existe y que obviamente no quiere votar por un opositor de verdad, porque todo el mundo sabe que el conde del Guácharo no es un opositor, es simplemente una figura creada en un laboratorio. Entonces, ahí no funcionaría. En los escenarios actuales, con una María Corina Machado en el tablero electoral, indudablemente a María Corina ni a la oposición le afectaría. Inclusive, un candidato del G3 por consenso se minimizaría y quedaría como quedó Carlos Ocarín en Miranda, que lo opacó un candidato que tenía fuerza, que tenía más fuerza, más credibilidad, como David Uzcategui. Pues le ganó la pelea, y había un candidato de unidad que se llamaba Unidad. Así pasaría en un escenario electoral con el conde de Guácharo. O sea, ahí habría una polarización entre María Corina Machado y el candidato que sea del gobierno, que de paso les anuncio por esta vía que yo creo
yo creo y estoy casi seguro que Nicolás Maduro no va a ser el candidato del gobierno en unas elecciones, en unas eventuales elecciones. ¿Qué sería? Podría ser Jorge Rodríguez. Podría. Eso es lo que tenemos en el escenario de lo que pasará en Venezuela este año, en el 2023. Bueno, Y para eso están trabajando. Ahí le dejamos ese sencillito ahí a la gente hoy sábado. No sé si quieren agregar algo para despedir y después volver a tener en algún momento otro encuentro. ¿Tienes algo adicional? Bueno, quiero dar las gracias a ti, a Ramón, por esta participación. Creo que este tipo de debate tenemos que darlos más seguido para que los venezolanos no tenemos los canales de comunicación masivos como es la radio y la televisión a nuestro favor, porque obviamente los controla el gobierno y este tipo de cosas no se pueden decir en canales. Inclusive los canales de televisión hoy en día te graban una entrevista, los medios de comunicación te graban entrevistas y luego la sacan al aire, si es que el gobierno las permite. Y entonces yo creo que esta es una muy buena iniciativa para arrancar este año, este día 7 de enero, y que lo hagamos periódicamente y que además de eso invitemos a otras personas que ciertamente están muy enteradas de los escenarios electorales y del tablero electoral que nos presenta el 2023. Muchas gracias a todos por estar presentes y esperamos que se sumen más. Y aquí estamos siempre a la orden, Pablo. Gracias, Alex. Igual, Ramón. Y bueno, Ramón, estamos pendientes. La semana que viene nos tocan varias actividades. Chao. Sí, tenemos la agenda full.